Muy buenas tardes a todos. Me alegro que podamos reunirnos nuevamente. Vamos a continuar con lo que ha sido la clase pasada, pero antes de comenzar, quiero pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. ¿Oremos entonces? Sí. Ya. Al Eterno estamos invocando en tu nombre, este día que de sábado nos da, día de reposo, vamos a tener esta paz, esta tranquilidad que tú nos das y también este gozo, por este día tan especial, diría yo, de renovación espiritual, de tener ese contacto contigo y también este desafío que tenemos, ¿no?, en este mundo. Sabemos las consecuencias del mal, del pecado, lo que ha acarreado en esta tierra, pero tú pusiste bandera en este mundo contra el dolor, el sufrimiento, el mal, y nos das las victorias sobre el mal, porque tú venciste el pecado del mal, bueno, Señor. Y también porque podemos ser atalayas tuyas en esta tierra, desde que somos imperfectos, débiles, ¿no?, delante de ti, pero tú nos pides que nos esforcemos y seamos fuertes en lo que hacemos, para así, Señor, este desafío que tenemos de poder llevar tu palabra, ¿no?, por medio del impreso. ¿Mm? Tenemos la bendición del Padre aquí en esta tierra, de estas impresoras que van a deslumbrar el mundo con tu palabra de verdad, ¿no? Un mensaje impreso. Y damos gracias por eso y también por esas personas que están recibiendo tu palabra. Y también por tu Santo Espíritu, ¿no?, que están recibiendo tu mensaje a través de ese mensaje impreso. Gracias, Padre, por ese dádiva que tú nos das. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Miren, lo siguiente quisiera un poquito decirles. Acá tenemos, ¿no es cierto?, de qué se trata esto. El mensaje de los tres ángeles que estamos viendo acá en la carta 209 en 1899, respecto de ese mensaje dice: nuestro mensaje, el de los tres ángeles, es un mensaje de vida o muerte. Un mensaje de vida o muerte. Así es de importante, ¿ya? Así que no es cosa menor. Aquí está la cita completa para que ustedes la puedan ver. Dice: nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y debemos hacerlo aparecer como es, el gran poder de Dios. Ustedes saben que el libro misionero bueno, nosotros por lo menos en nuestra iglesia estuvimos repartiendo esta mañana y que tenemos para este año, miren, no sé si todos lo tienen, pero es la última invitación, que está en varios formatos, está también en digital, habla sobre eso, el mensaje de los tres ángeles. ¿Se fijan? Entonces, no es coincidencia que Dios nos está llevando hacia ese lado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que el sacerdote llevaba las campanillas y que eso simbolizaban a Cristo, que al parecer cuando Él se movía en el santuario celestial, en el cielo, de alguna manera nosotros escuchábamos sus movimientos, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo Él se comunica con su pueblo, cómo Él nos dice dónde está, qué está haciendo, en qué parte de esta tarea suya Él está, para que sepamos cuánto tiempo también falta para que termine y para que nos venga a buscar. Y fíjense que no es coincidencia que en distintos lugares estamos hablando de las mismas cosas. Nosotros estuvimos estudiando como 2 años el tema del pacto. Después de eso vinieron en muchas cosas, vino el mensaje en Lifestyle Conquest, que es una página que hay que estaba transmitiendo también un simposio especial, era sobre el pacto eterno. Después el folleto Escuela Sabática que tuvimos antes del pacto eterno. Y yo dije, no es coincidencia, o sea, todos ahora están estudiando el gran pacto de Dios, algunos tenían hasta el mismo título del que habíamos tenido nosotros. Entonces, ahora el mensaje de los tres ángeles, ¿ya? Yo justo estuvimos el año pasado estudiando esto y justo viene los 10 días de oración sobre el mensaje de los tres ángeles.
¿ya? Y ahora el libro misionero viene sobre el mensaje de los 3 ángeles. Hay una cita que dice, ya escuchamos los pasos de un Dios que se aproxima. Una cita del Espíritu de Profecía. Y para mí, estas campanillas que el Señor Jesús simbólicamente lleva son para que escuchemos sus pasos cuando Él avanza y dónde viene y hacia dónde está llamando nuestra atención. ¿Ya? Y su atención, nuestra atención, está siendo llamada hacia el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque como dice aquí, es un mensaje de vida o muerte. Y así debemos hacerlo parecer. Eso es lo que dice acá. Dice, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. O sea, cuando nosotros verdaderamente entendamos esto y lo hagamos aparecer con toda la importancia que tiene, cuando comprendamos eso y que es poderoso y que ese es el poder de Dios que viene por medio de ese mensaje, el Señor lo va a hacer eficaz. Esa es una promesa, pero es una promesa condicional. O sea, si nosotros apenas hemos oído eso y decimos, bueno, sí, el mensaje de los 3 ángeles, primero oído, esto segundo, y lo repetimos como papagayo y no sabemos ni qué significa, entonces difícilmente el Señor nos podrá usar. Debemos tener un interés genuino y profundo en las verdades de Dios. Ahora dice, entonces el Señor lo hará eficaz. Debemos presentarlo en toda su fuerza reveladora. Los mensajes del primer ángel y del segundo están ligados con el mensaje del tercer ángel. O sea, no podemos separarlos. Van, y aquí hay algo que es importante que entendamos, y es que estos mensajes tienen un avance cronológico en el tiempo. Por algo se llaman primero, segundo y tercero. O sea, visto desde el punto de vista temporal, o sea, del tiempo, hay un mensaje que surge primero, después surge el otro y después surge el otro. Pero los 3 están ligados y los 3 se van sumando. Después del mensaje del primer ángel, cuando llega el segundo, el mensaje del primer ángel no pierde su validez, sigue proclamándose junto con el del segundo, y cuando llega el del tercero, se añade a los otros 2 y se proclaman los 3 mensajes juntos. Porque si ustedes mismos se dan cuenta, en el mensaje del primer ángel está implícita un poquito la verdad del sábado cuando habla del Creador y la adoración en el 7º día. Pero el Espíritu de Profecía nos dice claramente que esta verdad del sábado es la gran verdad del mensaje del tercer ángel, que va a ser la separación en el mundo en 2 grupos. Los que guardan verdaderamente los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y los que no. Entonces, sí, en el mensaje del primer ángel ya hay un anticipo del mensaje del tercer ángel. Y se han unido esos 3 mensajes para que sean completos, ¿ya? Ahora, a ver, dice, están ligados. El poder de la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo se concentra en la del tercero, ¿ya? Entonces, por eso que decimos que están unidos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles puntos de interés había en la visión que vimos? ¿Se acuerdan que vimos una visión acerca de Cristo pasando del lugar santo al santísimo? Cuando Él pasaba, pasaban algunas cosas, Él pasaba del lugar santo al santísimo, y los que quedaban en el santo pensaban que todavía estaba Jesús allí, un grupo, y ese grupo que pensaba que Jesús todavía estaba allí, seguían adorando delante del trono, pero ¿quién se había puesto en el trono? Satanás, y no Jesús, ¿ya? Pero hubo un grupo que siguió a Jesús por fe, por su vista, a Jesús al lugar santísimo. Y esos pudieron saber qué estaba haciendo Jesús, y Jesús también pudo revelarles nuevas verdades. Entonces, aquí el primer punto de interés sobre esa visión era que fueron puestos tronos. Vimos que esto era idéntico a lo que aparecía, era la misma visión que estaba en Daniel capítulo 7, cuando son puestos tronos, ¿ya? Y la hermana White añade diciendo que eran tronos que nunca había visto antes, que fueron puestos allí, porque comenzaba un evento nuevo en el cielo, algo que nunca antes había ocurrido, y ese evento dijimos que era el juicio investigador. Entonces esos tronos eran los tronos de un tribunal que sesiona en un juicio que es de investigación. Luego tenemos la segunda cosa. ¿Quién es el destinatario de este primer mensaje? Que fueron, ¿no es cierto? Cuando comienza el juicio, el primer ángel anuncia eso, que llega la hora del juicio, que ha llegado la hora del juicio, ¿ya? Y ahora, ¿a quién va dirigido ese mensaje? ¿Quién es el destinatario de ese primer mensaje? Dijimos que era la iglesia, no era el mundo. Y todavía más, la cita decía, yo les copié un pedacito aquí, ¿para qué? ¿Con qué propósito era para la iglesia? Para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía.
¿ya? Y podríamos bien decir que el mensaje del primer ángel y del segundo ángel van dirigidos especialmente a la iglesia. No tan así el mensaje del tercer ángel, que es un mensaje que va más bien dirigido a todo el mundo, incluyendo también a la iglesia, ¿ya? El de tener cuidado de no recibir la marca y no adorar a la imagen de la bestia. Ahora, el otro punto que vimos es respecto del Evangelio eterno, ¿no es cierto? Porque el mensaje del juicio del primer ángel está relacionado, es parte del Evangelio eterno. Esa cita se me olvidó ponerla, y si me acuerdan, la pongo. Yo cuando les pido me acuerden la cita, acuérdenmela por favor, porque si no se me olvida, ¿ya? Pero hay una que dice que es parte del Evangelio eterno. Es parte de ese Evangelio y dice que debemos temer, dar gloria y adorar. No temer simplemente como, sí, yo tengo temor de Dios, pero en el fondo hago lo que a mí se me da la gana. No, temer a Dios es realmente saber que Dios un día nos va a juzgar y que Dios requiere de nosotros que nosotros, si nos inscribimos en este curso para el cielo, ¿no es cierto?, avancemos con las clases para el cielo, podamos ir cambiando nuestras vidas y podamos estar en todo momento, así como Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible, sabiendo que estamos ante la presencia de un Dios santo, y que hay una cita ahí, en Primeros Escritos, que dice que únicamente seres santos podrán comparecer algún día ante su presencia. Por lo tanto, es un llamado solemne a poder poner atención a que estemos sin mancha delante del Señor, y cada corrección que Él quiera indicarnos, la podamos hacer. Cada advertencia que quiera darnos, la podamos escuchar. Cada peligro del cual Él nos quiera prevenir, nosotros podamos prestar atención y podamos ponernos a trabajar en eso. Entonces, este temer tiene ese sentido del temor de desagradar a Dios y de que seamos apartados de su vista, ¿ya? El salmista también oraba constantemente pidiéndole a Dios que no, por favor, él pide, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿ya? Ese temor de perder el Espíritu de Dios, dar gloria a Dios, y leímos la cita y decíamos que no era estar, aleluya, gloria a Dios, moviendo los bracitos, no era esa la idea de dar gloria. La idea de dar gloria a Dios era de reflejarlo en nuestro carácter. ¿Se acuerdan que leímos esa cita? Esa cita leímos. Ahora también, si me la acuerdan, yo se las pongo ahí en el grupo para que se las comparta Juanita, ¿ya? A los que no la tienen del grupo de acá. Y adorar es eso, es lo mismo. Adorar a Dios es ponerlo en el centro y en el primer lugar de nuestra vida. Significa ser agradecidos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos? Y luego vuelve uno a darle las gracias. ¿Y qué dice el Señor? A ver, a mí parece que se le quedó micrófono encendido y se escuchan comentarios de fondo. A lo mejor si lo pueden apagar. Por ahí creo que es ahí está. Ya. Entonces, ¿se acuerdan el Señor como le dijo a ese leproso? Le dijo, ¿y acaso no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? No ¿cómo fue posible que solo viniera este único, más encima creo que era extranjero, a dar las gracias? Y eso de dar las gracias es parte muy importante de la adoración. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerar todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Incluso el Espíritu de Profecía dice que a veces debiéramos tener un cuaderno para acordarnos de las bendiciones que Dios nos da. Porque somos muy buenos para pedir y para quejarnos, pero muy malos a veces para acordarnos de cuántas bendiciones el Señor nos da y de cuántas respuestas a nuestras oraciones. Y eso fortalece mucho nuestra fe. Entonces, el adorar tiene que ver con gratitud y tiene que ver con darle la preferencia a Dios en todo y en todas las cosas. ¿Ya? O sea, vimos en la lección de la mañana, cuando se produjo la caída de Adán, que Adán no adoró al Creador, adoró a la criatura, porque no obedeció el mandato del Creador, sino que obedeció la sugerencia de la criatura. Porque Eva le invitó a comer de un fruto que Dios había prohibido, y él, en vez de obedecer a quien prohibió el fruto, que era su Creador, le obedeció a Eva, que era una criatura, y comió de lo que Dios había prohibido. Por lo tanto, ¿a quién estaba adorando? Estaba adorando a la mujer y no a su Dios creador. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de las cosas que Dios nos ha
pedido que hagamos en contra de sus mandatos, advertencias, que son hechas todas por amor. Nada es hecho por Dios con un interés mezquino. Dios no quiere simplemente ser autómatas que estén todo el día, oh Dios, cuánto te amamos, Dios, cuánto te amamos, Dios, cuánto te amamos. No, lo que Dios quiere es seres inteligentes que comprendan que Él verdaderamente nos ama, que quiere nuestro bien y que por lo tanto, así como Él estuvo dispuesto hasta dar su vida por nosotros, nosotros no estemos dispuestos a menos que eso. Si alguno dice no aborrece a padre, madre o hijo, hija, y viene en pos de mí, entonces, y aún dice su propia vida, y viene en pos de mí, entonces no es digno de ser mi discípulo. ¿Ya? Está en Lucas 14, si alguien lo quiere por ahí después repasar. Entonces, Dios espera que nosotros estemos dispuestos a lo que Él estuvo dispuesto. Tenemos el caso de Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique que su hijo, su único. ¿Era algo raro? ¿Era algo egoísta de parte de Dios lo que le estaba demandando a Abraham? ¿Saben lo que Dios le estaba pidiendo en el fondo a Abraham? Que él le diera una lección al universo, a los ángeles que estaban mirando, acerca de por qué él tenía muy buenos motivos para venir a dar a su hijo para que muriera por nosotros. Porque fíjense que Cristo, cuando se ofreció a dar su vida, produjo una conmoción en el cielo. Los ángeles, incluso algunos ofrecieron sus propias vidas para que Cristo no tuviera que dar la suya. Pero él dijo que no podía hacer otra cosa que la vida de Cristo o la vida de un ángel no podía pagar esa tremenda deuda. Entonces, los ángeles se quedaron conmocionados pensando muchas cosas, yo creo, que por qué tendría que morir Cristo, el creador de nosotros por nosotros. Pero Dios le pide a un hombre como nosotros que dé a su hijo, a su único hijo, sabiendo todo el cielo lo que le había costado para tener ese hijo. A la edad que ya no podía tener hijos, Sara, ella concibió y dio a luz a ese único hijo de ellos, y Dios le dice, sacrifícamelo. ¿Se fijan? Y cuando Abraham dice que levanta el cuchillo y lo va a clavar en su hijo y escucha la voz, no, basta, entonces dice que todo el cielo aplaudió. Me disculpa que se me dijeron, a ver. Todo el cielo aplaudió. Entonces, nosotros verdaderamente somos espectáculo al mundo, pero también a los ángeles y a los otros mundos. Y Dios sabe muy bien lo que hace cuando nos pide algo. Cuando Dios nos pide un sacrificio, el Señor recompensa con creces nuestra obediencia. Siempre, siempre, siempre. Y así fue como también Abraham pasó a recibir el pacto en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor, cuando Él obedece y da esa señal de obediencia, dice, por mí mismo he jurado que por cuanto tú no me rehusaste tu hijo, tu único, yo también bendiciéndote bendeciré y te haré padre de muchedumbre de naciones. Y así también Cristo, al dar su vida y al Señor dar la vida de su hijo, Cristo mismo llega a ser padre de naciones. ¿Ya? Así como Isaac, ¿no es cierto? En el hijo serían multiplicada la descendencia de Abraham, en la simiente espiritual que estaba ahí, Cristo, ¿no es cierto? Que era la simiente, en él serían benditas todas las naciones. Y ahora todo el cielo podía comprender que por buenas razones el Padre tenía puestos sus ojos en nuestra humanidad, ¿ya? No porque fuéramos más buenos que otros seres creados, no porque seamos igual de buenos que Dios, sino sencillamente porque Dios había puesto parte de sí mismo cuando nos creó, nos hizo semejantes a Él, semejantes a su imagen y su semejanza, tanto en el carácter como en nuestra apariencia externa. Y eso estaba quedando en evidencia al ver cómo, movido por el Espíritu de Dios, Abraham obedece en algo tan difícil. Y Dios así hizo lo mismo, dio a su hijo, a su unigénito, ¿ya? Para que nosotros pudiésemos multiplicarnos, para que pudiéramos seguir teniendo hijos que nacieran con esperanza, para que Dios pudiera crear de este mundo una cantidad de seres que iban a ser dados para reemplazar a la cantidad de ángeles que cayeron y que dejaron un vacío en el cielo. ¿Se fijan? Y nosotros íbamos a ser compañeros de esos que estaban observando. Así que Dios tiene muy buenas razones para pedirnos las cosas. Entonces, adorar tiene que ver con eso.
en el Evangelio eterno. Tiene que ver con nuestra obediencia voluntaria y amante. A Dios no le interesa una obediencia forzada, de mala gana. ¿Ya? A Dios le interesa una obediencia voluntaria de seres inteligentes que están agradecidos por lo que Él hizo, lo que hace y porque por fe saben lo que hará por ellos. Y también este evangelio tenía que anunciar la hora del juicio. Así es que tenemos ahí primero estas tres cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el significado del evangelio eterno? Que es lo que vimos en la clase anterior. Acá las iglesias en general, vimos en la clase anterior también esto, ¿qué pasó con ellas? Porque ellas eran las destinatarias del mensaje y eran todas las iglesias protestantes, ¿ya? Era un movimiento adventista. ¿Por qué se llamó adventista? Porque hablaba, otros dicen del advento, que era la palabra más apropiada en ese momento, ahora le llamamos advenimiento. Era el movimiento que hablaba acerca de que la venida de Cristo era próxima, inminente. ¿Por qué? Porque Guillermo Miller, cuando se puso a calcular la profecía de los 2300 días y concluyó que el santuario sería purificado al final de ese plazo y que ese plazo terminaba en 1844, pensó, Jesús, Dios va a venir, ¿a qué? A purificar la tierra. Y a eso se refiere entonces, cuando yo leo, pensaba Miller en el Apocalipsis, que la hora de su juicio ha llegado, está hablando de que la hora de su segunda venida está próxima, y esa segunda venida es el juicio cuando Dios va a destruir a los malos y va a llevarse a los buenos al cielo. Entonces, él proclamaba esto pensando que ese juicio era el juicio final, el juicio de la segunda venida, sin saber que había un juicio que se iba a realizar antes de eso, que era un juicio de investigación. ¿Ya? Para ver quiénes de todos los seres humanos que estaban recibiendo una segunda oportunidad de gracia, no la primera que se le dio a Adán porque fracasó, sino otra que Cristo había ganado para nosotros. Entonces, para saber que todos ellos ahora también tendrían que ser juzgados, tal como nuestro primer padre fue juzgado en el Edén. ¿Ya? Ahora se vería también si nosotros fuimos fieles o no. Entonces, aquí tenemos que estas iglesias rechazaron el primer mensaje. Todas las iglesias. En general, todas las iglesias rechazaron el primer mensaje de que la hora del juicio venía por la segunda venida. No era el juicio final, no era la fecha de la segunda venida, pero sí era la hora del juicio, pero del juicio investigador, que además iniciaba la proximidad de la segunda venida, porque solamente cuando se cumpliera ese plazo de los 2300 días, podía, y poquito antes de eso, cuando se cumplía la profecía anterior, que terminaba unos 50 años antes, más o menos la profecía de los 1260 días, solamente cuando la profecía de los 1260 días se cumpliera, finalizara, se podría también entrar a esto del juicio. ¿Ya? Y en 1844 se da esto del juicio. Y eso significaba que la venida de Cristo estaba próxima. En la página 405 del libro Conflicto de los Siglos, el antiguo, para los que lo tienen, allí está muy claro explicado que este tiempo del fin podía recién iniciarse cuando finalizara los 1260 días en 1798. Así que ya que había comenzado el tiempo del fin, era hora de que comenzara también el juicio del pueblo del tiempo del fin. ¿Se fijan? Por eso que en 1844, poco después, se inicia el juicio investigador. Entonces, ocurre algo que yo no les mencioné, y es que cuando la gente que no quería prepararse para lo que Miller anunciaba como el juicio final, y que significaba lo mismo que deberíamos, la misma preparación que deberíamos tener para el juicio investigador, de paso, la misma preparación, de poder estar aptos para ser considerados ciudadanos del reino de los cielos, de haber utilizado todos los recursos que el cielo nos da, ser obedientes a la voz del Espíritu Santo para poder reflejar el carácter de Cristo. Si nosotros no estamos así, usando lo que Dios nos ha dado y ha puesto a nuestra disposición para poder llevarnos al cielo, no íbamos a pasar este juicio investigador. Tampoco si hubiera sido el juicio final lo habríamos pasado. Entonces Dios adrede permitió que ellos pensaran que era el juicio final, porque Dios en su sabiduría sabía que solamente a la gente podría conmoverlos un juicio final. Y al oír hablar de un juicio final y de una segunda venida, juntas las dos cosas, la gente, gran cantidad de gente, fuera de la gente de las iglesias,
cuando escuchó esto, quiso prepararse para esa venida del Señor. Y tuvo que escuchar los mensajes de los 3 ángeles, ¿ya? Entonces, los que vieron que la fecha fracasó, que no llegó Cristo en el primer aviso, que fue el de 1843, cuando eso pasó, el Señor se sintió frustrado porque la gente dijeron, bueno, no pasó nada, pues sí que podemos seguir viviendo igual que antes. Más o menos esa fue la actitud de muchos. Y ahí se vio lo que había en sus corazones. No había verdadero amor y devoción a Dios, solo habían actuado por miedo. Y eso es que no temían a Dios, tenían miedo, pero no tenían temor verdadero, porque el temor verdadero induce a la obediencia. ¿Se fijan? Entonces, miren, vimos esto, que las iglesias en general rechazaron el primer mensaje. Y algo más decían las citas que vimos. Decían que al rechazar la luz del primer mensaje, no pudieron ver la luz del segundo mensaje. Porque como dijimos ahora al comienzo, estos mensajes son acumulativos. Ya, por lo tanto, ¿qué decía el segundo mensaje? Decía, ha caído Babilonia. ¿Y cuál era Babilonia que había caído? Eran todas las iglesias, en general que decíamos acá, que habían rechazado el primer mensaje. Habían caído, y el Espíritu Profético dice claramente, habían experimentado una caída moral, porque habían desobedecido al Espíritu Santo, porque de él provenía este mensaje. Y no solo habían desobedecido, sino que se habían ensoberbecido en su desobediencia. Habían ridiculizado a los que seguían buscando una aclaración correcta de la profecía y seguían esperando la segunda venida. Habían expulsado de las iglesias a los que insistían en volver o continuar estudiando la profecía para entender en qué había consistido el error. ¿Se fijan? Ahora pasaron cosas muy parecidas tanto en el mensaje del primer ángel como en el mensaje del segundo ángel, de tal modo que a veces se confunden las dos cosas, porque tanto como en el primer mensaje como en el segundo, hubo personas que rechazaron y personas que no rechazaron, personas que se burlaron y personas que sí se volvieron de todo corazón al Señor. Entonces, cuando se da el anuncio, ha caído Babilonia, junto con ese anuncio viene el aviso, salid de ella, pueblo mío, ¿ya? Que también está en el mensaje del tercer ángel, ¿ya? Pero ellos también escucharon eso de que tenían que abandonar las iglesias. ¿Por qué? Porque además los estaban echando de las iglesias. Entonces, no pudieron los que rechazaron el primer mensaje ver la luz del segundo mensaje, que les decía que Babilonia había caído. No tenía sentido que continuaran en esas iglesias donde no podían ni siquiera estudiar libremente la Biblia. ¿Se fijan? Así es que viene después lo otro que vimos, y esto es importante, el clamor de medianoche. ¿Qué es el clamor de medianoche? Vamos a ver hoy día un poquito la parábola de las 10 vírgenes para poder entender esto del clamor de medianoche. ¿Se acuerdan ustedes que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo? ¿Ya? Para poder entender esa parábola hay que entender un poquito cómo eran las bodas en Israel. En Israel las bodas eran así. Primero se hacía el desposorio, algunos meses antes de la fiesta de las bodas, donde los padres de los novios, ¿no es cierto?, se ponían de acuerdo para el casamiento de sus hijos y oficialmente se decía, este se va a casar con esta, ¿ya? Este va a ser el novio, este va a ser la novia. Se ponían de acuerdo los padres, por supuesto se ponían de acuerdo también con sus hijos, que ellos quedaban expectantes para la fecha que se fijaba para la boda. Cuando llegaba el día, digamos, de la boda, se acostumbraba que hoy día decimos, se le da una despedida de soltero al que se casa y una despedida de soltera al que se casa, era algo como un poquito parecido. ¿Ya? ¿Qué pasaba? El novio se juntaba con sus amigos en su casa y la novia con sus amigas en la casa suya. Y las amigas de la novia, junto con la novia, tenían que prepararse para recibir cuando las pasaran a buscar para ir a la casa del novio a la fiesta. Pero lo interesante era que no les decían a qué hora las iban a pasar a buscar. Entonces la idea es que ellas estuvieran en todo momento preparadas para que cuando llegara de sorpresa el novio, estuvieran listas para salir acompañando como pajes, ¿no?, a su amiga, a la novia, ¿ya? Pero estas 10, ¿no es cierto?, que se supone salieron para recibir al esposo y se fueron, ¿no es cierto?, se situaron en la casa ahí de la novia seguramente para poder recibir al esposo,
empezaron a encontrar que el tiempo demoraba mucho y cabecearon y se durmieron. Pero una cosa pasaba, como había que contar con que no se sabía a qué hora vendría el esposo, y muchas veces las pasaban a buscar cuando estaba anocheciendo, y no había faroles eléctricos como tenemos hoy día para ir a la casa del esposo, entonces ellas debían llevar lamparitas, unas lamparitas con fuego dentro, ¿no es cierto?, para iluminarse. ¿Qué tenían que hacer? Para que la lámpara pudiera iluminar, tenían que llenarlas de aceite abajo, un recipiente, porque con eso se mantenían encendidas. Ahora, si ellas llevaban las lámparas y no llevaban aceite, no iban a tener con qué iluminarse. Tenían que llevar aceite, pero no era suficiente. Tenían que llevar lleno el estanque de aceite, porque no sabían cuánto tiempo iban a tardar en llegar a la casa del novio, y si se les apagaba la lámpara, no iban a poder alcanzar a llegar. ¿Ya? Esa era la idea de la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá dice, habla del clamor de medianoche, se está refiriendo a que el esposo escogió la hora más tarde, la medianoche, para ir a buscar a su esposa junto con los invitados a las bodas, que eran sus amigas, ¿no es cierto? Y él llega a buscarlas, y entonces ellas dicen, oh, mira, viene el esposo, viene, porque ven una compañía, una procesión de lucecitas que se venía acercando, era el esposo. Venía con sus amigos a buscar a las amigas de la novia para llevarlas también al lugar de la fiesta. Y entonces ellas se preparan, buscan sus lamparitas y las encienden, y uno dice, ¡ay! Pero mis lámparas se estaban apagando. Había 5 que decían que eran insensatas, no habían llevado suficiente aceite, habían llevado las lámparas que simbolizaban la palabra de Dios, el mensaje, el conocimiento. Pero ese conocimiento no había sido alimentado con la práctica, ¿ya? Porque nosotros no solamente podemos oír, tenemos que oír y oír con fe, porque a veces dice que la palabra no les aprovecha a los que no la oyeron con fe, no la recibieron con fe. Y además de eso, si la recibimos con fe, obviamente vamos a tener frutos en nuestra vida. Entonces, esa obra, ¿no es cierto?, de tener las lámparas preparadas, significa que nosotros no solamente vamos a escuchar, sino que vamos a practicar, vamos a mantener nuestras lámparas encendidas con fe, con aceite, con el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sin rechazar, sino con el Espíritu Santo, que es un invitado bienvenido en nuestra vida, que constantemente estamos escuchando y obedeciendo. Ellas no lo tenían así, ¿ya? Entonces, se les acabó el aceite justo cuando tenían que empezar a ir hacia la casa de la novia. Y 5 de esas dijeron, nosotros no alcanzamos a ir así, préstenos aceite. No, dijeron las otras, porque si les prestamos aceite, nos va a faltar a nosotras, ¿ya? Entonces, para que no nos falte a nosotras y a ustedes también, vayan ustedes a los que venden y ahí compren. Pero cuando ellas iban a comprar, las otras llegaron a la fiesta y se cerró la puerta. Y cuando ellas después llegaron, golpearon a la puerta, ¿y qué dijo el anfitrión? Ellas dijeron, venimos a la fiesta. Y él dijo, no las conozco de dónde sean. Entonces quedaron fuera. Y eso quiere decir que nosotros, si no estamos preparados, primero, escuchando el mensaje, teniendo las lámparas. Segundo, manteniéndolas con aceite suficiente. O sea, estar cada día en comunión con el Señor, estando seguros de que no estamos rechazando su mensaje, que estamos creciendo en conocimiento y práctica espiritual. Entonces, así, solamente así podemos estar seguros. Y dice acá que cuando rechazaron la luz del primer mensaje, no pudieron ver la luz del segundo mensaje. Ya ellos no entendían qué era verdaderamente adorar a Dios. No entendían eso del juicio. Si para ellos ya Jesús no vino, no había juicio. Los otros, la verdad, que tampoco entendían eso del juicio investigador, pero sí sabían que estaban bien los cálculos, sí sabían que cuando ellos estaban estudiando, el Espíritu de Dios los estaba dirigiendo y daban justo con los textos que necesitaban, y ellos decían, Dios nos tiene que explicar esto, porque las cosas nosotros las calculamos bien, y quisieron perseverar, porque habían tenido comunión sincera y verdadera con el Señor. Entonces, pero los otros, que habían rechazado esto pensando que ya no había habido esa tal cosa del juicio y segunda venida, no entendieron que ellas estaban siendo rechazadas por rechazar a Dios, rechazadas por Dios mismo, ¿ya? Porque ahí cuando cuando es la parábola de la fiesta de bodas, ¿no es cierto?, las que llegan atrasadas, digamos, a la fiesta de bodas son dejadas fuera, y el Señor le dice, yo no las conozco de donde sean. Entonces, ellas también no pudieron entender que el Señor les dijera, no las conozco. La verdad es que Jesús
tuvo que decirle eso a todas esas iglesias que en general rechazaron el mensaje, el primer mensaje. Tuvo que decirles, no las conozco. Y estas no estaban en situación de comprender eso. Por eso que ellas siguieron adorando delante del mismo trono, del lugar santo. ¿Y quién estaba liderando adelante? Según la visión que vimos, Satanás estaba delante del trono. Ellos no estaban en situación de comprender que habían sido rechazadas por Dios. ¿Por qué? Porque habían rechazado el primer mensaje. Y este clamor de medianoche, ese era el clamor cuando ellas vieron que el esposo venía. Y dice aquí que este clamor de medianoche, que es lo que vimos nosotros, vamos a ver ahí en varias de días, esto se produce cerca del término del mensaje del segundo ángel. ¿Ya? Y se acuerdan que nosotros dijimos, y aquí es donde nos enredamos a veces también con las fechas, porque el mensaje del primer ángel tuvo un primer chasco que ocurrió en 1843. ¿Y qué significa que ocurrió en 1843? Y lo explicamos. Es que cuando Guillermo Miller descubrió de qué se trataba esta profecía de los 2300 días, él calculó de que en algún momento del año 1843 Jesús iba a venir. ¿Ya? Y eso significaba, porque el año ahí para ellos empezaba el 21 de marzo y terminaba el 21 de marzo el otro año, entonces era desde el 21 de marzo de 1843 hasta el 21 de marzo de 1844. O sea, todo el año 1843 y terminando en diciembre, después empezaba enero, febrero, marzo, otra vez 3 meses más para que todavía se estuviera cumpliendo ese resto de año. Todo ese año, que termina en 1844, pero que había transcurrido todo el año 1843, ese es el fracaso, digamos, o el chasco del mensaje del primer ángel, ¿ya? Que es el primer chasco que tienen durante la proclamación del primer mensaje, ¿ya?